¿Cómo están, queridas amigas, amigos y amigues? Qué lindo volver a saludarles. El día de hoy estamos con unas invitadas súper especiales en este casi penúltimo programa, la verdad ya no recuerdo. Nuevamente darles la bienvenida a este su programa Voces Diversas, Voces que Construyen, en coordinación con la DP Radio y Daria Comunidad. Mi nombre es Naira Daniel y pues yo voy a estar acompañándoles en estos ciclos en los que vamos a estar hablando acerca de temas relacionados con las poblaciones LGBTIQ+. El día de hoy tenemos un tema por demás interesante. En el programa, mejor dicho, vamos a estar abordando justamente por una ESI para todas, todos y todes. Y en ese sentido es que tenemos 3 hermanas invitadas, amigas de la casa, y quiero presentarlas ya nomás. Quiero presentar a Gilda, quien es integrante del movimiento feminista interseccional. Hola Gilda, ¿cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias, Nairita, por invitarme. Muchas gracias por tenerme aquí. Buenos días. Bienvenida, hermana. Ay, no, es que todavía estamos con el tema de lo del feriado. Buenísimo. Pero también quiero presentar a Jasmine. Ella actualmente está viniendo de parte de las Semillas Sediciosas Colectiva. Hola Jasmine, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, muchas gracias pues por invitarme, por estar aquí. Y sí, bueno, voy activando por ahí, pero como te decía, yo soy del pueblo. Sí, totalmente. Creo que varias personas, la mayoría. Bueno, también quiero presentar a otra hermana de la casa, a quien obviamente le tenemos mucho cariño y consideramos que su presencia en este espacio es muy importante. Ella es Brenda, del colectivo de Juventudes de Diversidades Sexuales y de Género. Hola Brenda, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola Nay, hola compañeras, ¿cómo están? Qué lindo escucharlas y bueno, muchas gracias por la invitación. Es súper lindo estar en estos espacios de diálogo, de reflexión y bueno, que sea un lindo momento de compartimiento. Totalmente, Brenda. Pues nada, dicho eso, yo creo que ya iniciamos. Iniciamos. Chicas, bienvenidas, por favor, siéntanse en confianza, siéntanse como en sus casas. El día de hoy vamos a estar hablando acerca de lo que es la ESI, Educación Sexual Integral. Pero antes de entrar en el tema, definitivamente hay una pregunta que no podemos dejar de hacer, y es justamente tratar un poquito de entender acerca de qué es la educación. Y no sé, a ver, me gustaría iniciar con Jasmine. Jasmine, ¿para ti qué sería la educación o qué es la educación? Bueno, pues justo a raíz, ¿no?, de esta pregunta, yo lo estaba pensando y claro, el concepto, la definición más certera que he encontrado buscando ha sido eso que todos dicen, por eso el país está como está. Uy, eso es fuerte. Sí. Sí, bueno, para mí la educación... A ver, yo concibo que todas las sociedades de todos los tiempos y de todos los espacios se fundamentan en 3 elementos principales: la política, la economía y justamente la educación. Entonces, en ese sentido, la educación no es solo como se puede pensar, digamos, ¿no?, el colegio, la universidad, las instituciones, sino pues es todo, ¿no? A partir de que vamos aprendiendo e interactuando con otros seres, desde nuestros padres o las montañas, bueno, todo eso es educación. Eso de las montañas me ha encantado porque como que igual conversábamos en el anterior programa, es como que un poquito entrar muy dentro tuyo y como que justamente buscar en esto de la construcción de tu identidad, qué sé yo, y es hermoso realmente. Gracias por traerlo a la mesa. Para ti, querida Gilda, ¿qué sería la educación? O sea, agarrando todo lo que dijo nuestra compañera, bueno, yo creo que lo hace un poquito más corto. Ya, o sea, es un conjunto de ideas preconcebidas, ¿no es cierto?, información del entorno que nos ayuda a tener una perspectiva de lo que es nuestra sociedad. Yo creo que esa es la educación, ¿no? O sea, agarrando todo lo que dices así en un conjunto, porque al hablar de educación no podemos evitar también hablar de lo que es cultura, tradiciones, inclusive, o sea, la forma en la que nos crían, ¿no es cierto? O sea, todo eso es educación. Así que sí, o sea, para mí yo creo que es algo que engloba mucho más que el simple hecho de aprender a sumar 2 más 2, ¿no es cierto? Es todo el conjunto, la combi completa, como diría. Todo el combo. Igual me encanta, buenísimo. Ahora le trasladamos la consulta a Brenda. Brenda, hermana, ¿para ti qué sería la educación?
Concuerdo mucho con las compañeras. Y sí, o sea, de hecho, saliéndome un poco, ¿no?, de este margen de sistema y demás, creo que la educación es muy transversal en cada una de las acciones que realizamos, ¿no? Más allá que es, creo que el key de repente, ¿no?, de la educación está en desarrollar, en fortalecer precisamente estas habilidades afectivas, morales, intelectuales de cada ser humano, ¿no? Entonces creo que es importante, como mencionaban, el entender la educación como algo realmente transversal y sobre todo integral. Buenísimo, sí, y definitivamente tal vez acotando todo lo que ustedes han dicho y definitivamente concuerdo, creo que también es como que uno de estos elementos formadores de seres humanos, ¿no? Entonces, en ese sentido creo que la educación, al igual que muchos otros elementos dentro de las sociedades, va a ser uno de los pilares fundamentales para poder garantizar, ¿no?, a largo plazo o a mediano plazo, qué sé yo, el tema de un desarrollo integral absolutamente para todas las personas quienes habitan en determinados territorios, en este caso, pues el territorio boliviano, ¿no? Nada, pues en ese sentido, ya entrando al tema de la ESI, ¿cuál será la importancia de contar con una ESI dentro del ámbito educativo? Y vamos a comenzar con Brenda. Bien, a ver, la educación sexual para la integralidad o integral, como en algunos textos, ¿no?, están. Creo que es fundamental, no solamente por el hecho de esto del desarrollo que mencionábamos antes, ¿no?, entendiendo el concepto de educación. Además, que bueno, creo que un foco importante que le estamos y que le deberíamos dar al ESI es el que se engloba en el marco del trabajo de los ODS, ¿no?, en especial del ODS 4. Entonces, por ejemplo, una de las metas del ODS 4, la 4.7, si no me equivoco, es precisamente el cómo nosotros aportamos a la educación desde un desarrollo humano, desde un desarrollo que esté enmarcado en la sostenibilidad, hablando desde identidad de género, desde toda la construcción que todavía sigue siendo un tabú, ¿no? Hablar de diferentes temas relacionados a la sexualidad muchas veces termina siendo un tema muy, muy fuerte en algunos momentos y en otros simplemente los pasan de largo, ¿no? Entonces creo que sí es importante el abordar este tema desde esta generalidad, desde esta importancia y desde este compromiso con los objetivos de desarrollo sostenible que está asumiendo cada país, cada región, y también qué acciones y actividades podemos realizar para prevenir cualquier tipo de situación, porque está muy ligado también al tema de violencia, ¿no? Si no conocemos, ¿cómo sabemos? Entonces, realmente es tan importante que estoy segura que las compañeras ahí van a ir complementando y bueno, vamos a ir nutriendo más eso. Totalmente, querida Brenda, y muchas gracias, ¿no? Qué lindo traer también, digamos, como que a esta mesa de conversación esto de los ODS, ¿no? Y cómo es que los estados estamos trabajando, ¿no?, para justamente poder alcanzar y de alguna manera, digamos, llegar de manera satisfactoria a lo que es la Agenda 2030. Pero bueno, ahí estamos, ¿no? La logramos, sí, la logramos. Ya, bueno, le traslado la misma consulta a Yasmin. Yasmin, ¿qué nos puedes decir? ¿Cuál sería la importancia de la ESI? Bueno, me puse a pensar mucho en mi propia infancia y adolescencia. Sí, yo he sido educada como la mayoría de las personas en Bolivia en un colegio católico. Y pues eso trae una serie de sesgos en torno a muchos temas, entre esos la sexualidad, ¿no? Claro. En la materia de psicología todavía nos decían que la transexualidad era un trastorno de salud mental, digamos, ¿no? Sí, entonces, y la homosexualidad igual. Sí, no. Sí. Entonces, bueno, en realidad solo se trata de información, de ir actualizando a los profesores, de ir actualizando a los padres y de ir actualizando a los propios estudiantes, ¿no? Creo que lo que se quiere no es en ningún sentido ir hacia una sociedad para peor, claro, sino por el contrario, y eso lo podemos lograr con información. Creo que muchas cosas se hubieran evitado desde prejuicios arraigados en mis compañeritos que hoy pues los reproducen y se los enseñan a sus propios hijos, hasta pues
ya procesos más difíciles, ¿no? Como lo que mencionaba la compañera acerca de la violencia, eso también se ve en procesos como la homofobia, la lesbofobia, la transfobia, que se manifiestan en la vida adulta, no solo en la infantil, ¿no? Así que, pues no, de vital importancia poder implementar un programa de educación sexual integral, ¿no? Ideal. Totalmente, y creo que ya nos está dando pie Yasmín justamente para ir entrando en la tercera consulta, pero antes de la tercera consulta queremos conocer el criterio de Gilda. Gilda, ¿qué nos puedes compartir al respecto? ¿Sabes qué? Yo creo que es bien difícil no pensar en nuestras infancias o adolescencias cuando hablamos de esto, porque, o sea, no hace mucho nosotros hemos pasado por todo ese traumático proceso. Te prometo, Dios. Y todos realmente, todas podemos confirmar que a falta de una educación sexual integral no le hemos pasado bien. Sí. ¿Es cierto? O sea, la heteronormatividad está tan fuerte que, para empezar, ni siquiera te enseñan los procesos básicos de algunas cosas. Sí. ¿No es cierto? O sea, es solo meter y sacar con un solo propósito de tener progenie. Ajá, ¿no es cierto? Pero, la reproducción. Ajá, la reproducción. Pero hay tantas cosas, o sea, no es solo como que meter y sacarla, ese tipo de relacionamiento empieza pues desde el primer coqueteo, ¿no es cierto? Claro. Pero no. Así que yo también, o sea, me he puesto a pensar, en una Gilda más pequeñita, así más suave, y yo dije, no, lo que esa niña le hubiera servido. Lo que a esa niña le hubiera servido saber por lo menos algo, ¿no? O sea, porque antes evidentemente padres conservadores, colegio igual está en el americano cuando era más guauita, ya. Así que evangelista. Son peores. Evangelista. Maldita. Si no están los católicos, están en las iglesias protestantes. O es uno, es el otro. Ojo, respetamos mucho el laico. Pero realmente, o sea, sí. Es como que no tiene salida, ¿no es cierto? Ni siquiera hay un caminito o alguien que te diga, ya mira, yo te enseño, ¿no es cierto? Sí, la verdad. No hay. Y te lanzan a la intemperie como si realmente supieras por lo menos lo que es, o sea, vivir el intemperio, defenderte el intemperio. Exacto. Te lanzan como a los leones, esperando que sepas ya defenderte. Y ese es... Sí, no, son situaciones bastante tortuosas incluso, ¿no? Por las que nos exponemos. No, definitivamente, y de hecho, digamos, ahí lo que rescato, ¿no? De todas de todo lo que nos han compartido las tres hermanas, me parece que al final es la ESI como esta forma de instrumentalizar al ser humano justamente para poder, ¿no? Vivir de manera plena y de manera digna también, digamos, ¿no? Al final apuntamos a eso. Bueno, hasta acá nos han dado muchos elementos como para seguir abriendo la conversación y el debate, pero antes de eso nos vamos a ir a un pequeño corte, así que no se muevan de donde están y enseguida retornamos. Más del 65% de las víctimas de trata de personas son mujeres y niñas. Aunque cada año se incrementa el porcentaje de víctimas, hombres y niños. En Bolivia, desde 2018 se han denunciado 1.687 casos de trata y tráfico de personas. Si estamos atentos, podemos cuidar a nuestras niñas, niños y adolescentes y evitar que sean víctimas de trata de personas. Si ves algo extraño, denúncialo. Con nuestro compromiso, los sueños viajan libres, seguros y protegidos. Debemos unirnos para luchar contra la trata de personas. Unidos 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 contra la trata de personas. En el Día Nacional contra la Trata y Tráfico de Personas, hacemos un llamado a los bolivianos y las bolivianas para que nos unamos y construyamos un país más seguro y con un futuro libre de trata de personas. Que nuestros sueños viajen libres, seguros y protegidos, unidos contra la trata de personas. Una mañana
salido 6 de la mañana, un sábado era en 17 de enero y hasta hoy no se sabe nada dónde estará. Tu ausencia va a causar un dolor profundo en tu casa. Por ningún motivo ni razón dejes tu hogar. Que no te lleven, que no te alejen. Me ha llevado a trabajar a un lugar indebido que no deben ir unas niñas. Me ha llevado a trabajar a las 12 de octubre. Por las redes te engañan y desaparecen personas. Ten cuidado de los que operan a través de ellas. La seguridad comienza en casa. Cultiva la confianza. Hazlo. Vive con respeto. A la población extranjera se le informa que las autoridades de Bolivia aprobaron el Decreto Supremo número 4576, con el cual pueden regularizar su situación migratoria en este país si llegaron antes del 25 de agosto del 2021. Estamos comprometidos con brindarte el apoyo y agilizar los servicios consulares. Recuerda, no pagarás multa o mora migratoria por estar en situación irregular en Bolivia. Puedes ponerte en contacto con nosotros a los teléfonos 6101-5902 o al 6101-5903. También ingresa a la página web de la Dirección General de Migración de Bolivia, www.migracion.gov.bo. Embajada de El Salvador. Nosotros no teníamos un seguro de salud, no podíamos acceder a un seguro de salud, teníamos que pagar con nuestro propio dinero cuando nos enfermábamos. Yo sé cómo una trabajadora del hogar sufre en caso de accidente, de trabajo, quemaduras o caídas. El sueldo que nosotros nos cancelan no da para cubrir todos los medicamentos que nos recetan, ¿no? en los médicos. El seguro de salud nos beneficia para eso. En caso de enfermedad nosotros nos podemos internar a un hospital y nuestros empleadores tienen ese deber de cumplir con la ley que salió ahora, que es beneficio para todas nosotras. Simplemente nosotras nos estamos haciendo a la par con nosotros trabajadores. Para cualquier información, llamar a la línea gratuita 810-0069. Yo les invito a todas a que hagan cumplir esta ley. Compañera trabajadora del hogar, ya tenemos el seguro de salud. Ahora queremos que te afilies a la caja, que exijas a tu empleador que te afilie. Un seguro de salud es trabajo digno. Con seguro de salud, el trabajo sí es digno. Ha salido 6 de la mañana, un sábado era en 17 de enero y hasta hoy no se sabe nada dónde estará. Tu ausencia va a causar un dolor profundo en tu casa. Por ningún motivo ni razón dejes tu hogar. Que no te lleven, que no te alejen. Me ha llevado a trabajar a un lugar indebido que no deben ir unas niñas. Me ha llevado a trabajar a las 12 de octubre. Por las redes te engañan y desaparecen personas. Ten cuidado de los que operan a través de ellas. La seguridad comienza en casa. Cultiva la confianza. Hazlo. Vive con respeto. Y volvemos con su programa Voces Diversas, Voces que Construyen. El día de hoy estamos con 3 compañeras, 3 hermanas de la casa con quien estamos abordando el tema por una ESI, Educación Sexual Integral para todas, todos y todes. Estábamos conversando de manera muy amena acerca de la importancia de la ESI dentro del ámbito educativo, ¿no? Y estábamos como que identificando algunas situaciones por las que hemos venido pasando y haciendo una especie de rememoranza en nuestras infancias, ¿no? Y en ese sentido, ya hablando dentro de lo que es el contexto LGBTIQ+, diversidades sexuales y de género, ¿cuál consideran que es la importancia de la ESI o el de generar contenidos dentro de la ESI o dentro del ámbito educativo con respecto de las poblaciones LGBTI? Y me gustaría comenzar con Gilda. Ya.
Yo creo que en ese aspecto, ¿sabes? Es inclusive mucho más importante, o sea, para la comunidad, ¿no? Porque como ya mencioné, la heteronormatividad está ahí, pero ¿qué es lo que eso provoca? O sea, como ya he dicho, habla de solo un tipo de relacionamiento, de un tipo de encuentros. Afectividad, ¿no es cierto? Pero no habla de todo el espectro, que es súper grande. O sea, sin ir muy lejos, o sea, los asexuales no se van a relacionar de la misma manera en la que lo hacen, digamos, una pareja hetero, ¿no es cierto? No lo van a hacer. Lo mismo pasa con los trans o las lesbianas o los queer. O sea, hay una variedad tan grande de diversidades que no puedes simplemente, o sea, ir y enseñar lo mismo para todos. Exacto. ¿No es cierto? O sea, no funciona así. Es como si enseñaran historia de Bolivia en África. Ellos, claro. ¿Qué les interesa lo que ha pasado en Bolivia? Claro. ¿No es cierto? Es como que... Y es lo mismo, o sea, si aquí vienen y nos enseñan, o por su contraparte, nos enseñan la historia de la perspectiva de Chile. ¿Me entiendes? O sea, no tiene nada que ver. Y es lo mismo con la educación, ¿no es cierto? Como al igual podemos encontrar diferentes tipos de inteligencias, también también podemos encontrar diferentes tipos de sexualidades. Y enseñarlas enfocadas solo en una, me parece muy poco práctico. Porque ¿dónde quedan nuestras infancias? ¿Dónde quedan nuestras adolescencias? Es como no encuentran una cabida. O sea, es ahí donde también se desarrolla y se genera esa falta de identidad con el entorno, ¿no es cierto? Claro. Porque el entorno no te prepara para lo que eres tú, te prepara para lo que es el otro. Pero ¿dónde quedas tú como individuo? O sea, es ahí donde dices, ¿realmente pertenezco aquí? Si no me enseñan este tipo de cosas básicas, ¿realmente siento que pertenezco aquí? ¿Me entiendes? Y es ahí donde también inclusive entra lo que es la dinámica familiar, ¿no es cierto? O sea, ¿qué pasa si peor, así tu familia X, nulo, o sea, claro. Peor, ¿no es cierto? Es como que, ok, ya, pongámonos claros, ¿no es cierto? Así que yo creo que, pucha, es mucho, muy importante, y digo mucho, muy, porque sí es mucho y muy importante, claro, que realmente la comunidad tenga ese acceso, que tenga por lo menos un pensum, una currícula de educación sexual integral también para ellos, porque la heteronormatividad no abarca un 100%, debe ser, ¿cuánto? Un 20% tal vez. Claro, o sea, la sexualidad es re amplia, no totalmente de acuerdo. ¿Qué podemos decir al respecto, Brenda? Es que realmente toca muchos puntos bien fuertes, ¿no? Que no los vemos a veces, o sea, sí, de repente hemos pasado, o sea, me pongo a pensar un poco, ¿no? En mi curso sí, yo he conocido personas que de repente tenían esta confusión, pero precisamente por valores y yo qué sé, por toda la presión del sistema educativo, es como, prefiero callarme y no decir nada. Pero de esta manera no se vive una vida digna, ¿no? Yo creo que sí es fundamental el abordar estos espacios primero. O sea, creo que la actualización en cuanto a profes, o sea, imagínense, hemos tenido una actualización brutal con el tema de la tecnología a raíz del COVID. De repente nadie sabía manejar Zoom y ahora todos ya son súper cancheros. Y creo que de la misma forma deberíamos tener una actualización súper profunda en cuanto a la población LGTB. Porque no solamente es el abordaje, ¿no? en un aula educativa y demás, sino también es cómo los profesores se dirigen a ellos. Porque vemos que muchas veces desde este foco tan importante que tiene el rol de ser docente, o bien no conoce, o bien genera prejuicios,
¿no? Entonces el trato muchas veces disminuye y esto es lo que replica muchas veces sus pares. Entonces realmente, ¿cómo podemos fortalecer a la comunidad educativa? Es lo que está ahorita así como redundando en mi cabeza. Y además, algo que va tan ligado es el tema de las ITS, ¿no? Y algo tan fuerte también que es el VIH, el SIDA. Yo conocí muchos casos que incluso en la comunidad educativa había niños que eran apartados, discriminados todavía por estos preconceptos, ¿no? De que no, que si se junta es contagioso y que les así es así. Y ya va esto en un entorno mucho más fuerte, ¿no? O sea, creo que realmente es importante verlo desde esta manera integral, pero desde cómo también afecta esto a las personas, a niños, niñas, adolescentes, que además es una edad súper importante en la que tenemos que nutrir un poco de información, pero información veraz, información realmente que los ayude a construir su vida, su camino y evitar estos espacios de homofobia, de discriminación, precisamente por el desconocimiento que existe. Totalmente. Eso. Muchas gracias, Brenda. Y pues por último, querida Yasmin, ¿qué podemos aportar a la conversación? Bueno, lo estoy pensando mucho. Porque claro, bueno, yo tengo un conflicto, ¿no? Siempre cuando hablo de poblaciones LGBT, yo soy investigadora y trabajo con poblaciones LGBT. Ya. Y siempre para mí es un repensar ético del hacerlo, porque pienso que muchas veces dirigimos nuestros esfuerzos hacia analizarnos a nosotros mismos, hacia cuestionarnos a nosotros mismos, hacia, bueno, ir hacia adentro talando, ¿no? Pero la mayor parte del tiempo el problema está afuera. ¿No? Lo que decíamos la otra vez en un encuentro también, ¿cómo hacemos para nombrarnos, saliéndonos de las etiquetas, si todavía las personas heterosexuales y cisgénero no nos van a entender? Sí. No nos van a entender si decimos, me gustan las mujeres pero no soy lesbiana, no lo van a entender. Entonces, creo que va esta reflexión en el sentido de que nos tenemos que considerar cada vez más humanos, ¿no? En toda su complejidad, más allá de una identidad de género o una orientación sexual. En ese sentido, pues no sé si yo crearía una currícula así LGBT como tal, sino que transversalizaría lo LGBT en toda la currícula, ¿no? Creo que sería para mí más interesante, digamos, empezar a establecer libros de primaria o de secundaria en donde no solo se muestra una pareja heterosexual, ¿no? Claro. Y así se va abriendo la vida. Creo que los jóvenes y los niños ya están en ese camino. Sí. O sea, más allá de las instituciones y de si las instituciones y los padres están preparados para eso. Están de acuerdo, por favor. Sí, o sea, ahí tienes TikTok, YouTube. Claro, exacto. TikTok, YouTube, la música, las redes, todo, exacto. Está en todo. Entonces, ellos ya lo saben. Más bien, tal vez ellos puedan enseñarles a sus padres. Sí. Y pues eso sería la forma en la que creo que se puede. Sí, es súper interesante, ¿no? Sí considero que yo creo que a partir de las propuestas que han salido, me ha encantado lo que ha dicho Yasmin, también lo que nos propone Brenda y obviamente Gilda, porque se hace un análisis del por qué más o menos debería ser o no importante generar contenidos dentro de lo que es el sistema educativo, la malla curricular, etcétera. Pero también considero que es importante empezar a abordar estos temas, ¿no? Desde, digamos, qué sé yo, con los contenidos pertinentes, desde lo que es primaria, etcétera, en adelante, también en el sentido de la prevención de violencias, ¿no? No podríamos decir que no existe violencia cuando sabemos muy bien que el acoso escolar en razón de orientación sexual y identidad de género es bastante alto, ¿no? Y que si nosotros volcamos a revisar un poquito los estudios que se han realizado con respecto de violencias, pues vamos a identificar que una gran parte o un gran porcentaje de la población LGBTI ha sufrido violencias dentro del sistema educativo. Entonces, sí es necesario, pero yo ahí sí voy de la mano con Yasmin. Creo que hay que identificar las estrategias, ¿no? Entonces, ahí hay que ver el cómo, ¿no? Entonces, porque evidentemente es eso, o sea, al final las guaguas son curiosas,
van a ver algo, se les va a prender el foco y van a querer averiguar sobre eso. Y lo peor que pueden hacer las guaguas es encontrar en plataformas virtuales información estereotipante, información basada en mitos, información errónea. Entonces, ahí es justamente el gran peligro que existe. Exacto, entonces, es lo que pasaría en este caso. Ponte con las lesbianas, ¿no es cierto? Que se las sexualiza tanto. Por ejemplo, ¿no ve? Y una chica que está desarrollando ese gusto, busque eso y diga, esto es lo que hace una lesbiana, ¿me entiendes? Por ejemplo, y ahí hay una confusión, ¿no? Exacto. No, sí, confirmo, apoyo. Totalmente. No, pues, bueno, ya estamos como que llegando para el final. A ver, quiero hacerles la siguiente consulta, como que ya estamos entrando en las propuestas. Aparte de lo que ya hemos conversado, ¿cuál sería más o menos la ruta, ¿no? Justamente para entrar en el ámbito educativo y de alguna manera visualizar una ESI, ¿no? Que también visibilice a las diversidades sexuales y de género. Y me gustaría comenzar con Brenda. ¡Wow! Yeah. Porque yo. Voy a preparar mi presentación. Ahora, pero súper cortito. Un ratito, por favor. Es como la conexión. Y se cuelga ahí, ¿no? Correcto, no. Dale, hermana. Bueno, a ver, yo creo que sí es importante, como Jasmine decía, ¿no? Ver estrategias que estén ahora como dirigidas a la generación, ¿no? Eso por un lado, pero por otro, y creo que es algo muy importante, es generar alianzas entre organizaciones que de repente sí están compartiendo esto. La verdad es que a veces no, estas alianzas no son del todo factibles o yo que sé, productivas, por decirlo así, pero creo que o sea, me adelanto un poco igual al mencionarlo, ¿no? Pero lo que Daria ha estado haciendo es precisamente generar espacios con aliados estratégicos, analizando esta necesidad de poder llegar a hacer propuestas, de poder hacer incidencia. Creo que un aliado clave es la campaña boliviana por el derecho a la educación, que facilita estas mesas de trabajo precisamente en el marco de la educación. Y la verdad es que yo he participado en algunas mesas como parte de Daria y realmente es como que tienen esa necesidad de escuchar más, ¿no? Y creo que también las personas ahora que pueden hablar y alzar su voz somos precisamente les jóvenes, ¿no? Porque tenemos esto que nos ha pasado y por experiencia podríamos decir, a mí yo necesitaba esta información y no me la han dado, ¿no? Como han empezado ustedes, compas, o sea, recordando precisamente qué era lo que necesitaban. Entonces creo que en base a esto y en base a estas alianzas, armar una propuesta, y tenemos ahora espacios realmente en el que las entidades están escuchando a juventudes, están escuchando a estos procesos conformados para poder realmente aplicar y ver cuáles son los medios más estratégicos de poder generar implementación de la ESI, de que se pueda realmente hablar sin tabús, pero también esto de los fortalecimientos al plantel docente, ¿no? Creo que eso sí es vital. O sea, de repente mucho antes de hacer una agenda de incidencia, que eso lo podríamos ir haciendo paralelamente, es importante cómo llegamos a los maestros, porque recordemos que son ellos quienes pasan el mayor tiempo con los jóvenes. Entonces, creo que estos espacios de propuestas, de generar estas alianzas son claves, ¿no? Desde un marco mucho más estructural y ya incluyendo, ¿no? Esta transversalidad de los sectores. Muchas gracias, Brenda. Así súper cortito, ¿qué podemos acotar? Porque ya el tiempo se nos está yendo. Dale, Gila. Yo diría, ¿sabes qué? Intentar llegar a los padres de familia, profesores, pero no de la manera
estrictamente, o sea, informativa, ¿no? Ver otras formas de llegarle, porque como ya hemos dicho, como hay diferentes inteligencias, eso también se manifiesta en los adultos, ¿no es cierto? Así que ver, o sea, desarrollar otras herramientas para llegar a más público, que no sea tan estructurado y que sea un poquito más dinámico, por así decirlo. Claro, ¿no? súper. Listo, pues gracias, Gilda. Yasmin. Sí, perdón. Uy, ya. Sí, es verdad. Ya. Ay, bueno. Ya. Vamos. Se emociona. No te preocupes, todos estamos emocionados. Dale, vale. No, sí, en serio, ya. Ya. Sí, pues claro, coincido con las compañeras, ¿no? Hay que trabajar con actores clave, padres de familia, juntas vecinales, creo que sería importante. Y nada, de ahí llegar a los niños y a los adolescentes recién. Buenísimo, sí, totalmente. Y pues nada, creo que ha sido una conversación súper amena. Muchas gracias por todo lo que nos han compartido el día de hoy. Y nada, pues con esto nos despedimos. Chao Brenda, chao Gilda, chao Yasmin. Muchas gracias por su tiempo y por acompañarnos en este espacio. No va a ser ni la primera ni la última vez. Y obviamente nos despedimos de todas las personas quienes nos han estado siguiendo en este programa Voces Diversas, Voces que Construyen. Mi nombre es Naira Daniel, soy de Daria Comunidad y pues conmigo será hasta el próximo programa. Adiós. Adiós. Chao, chao. Chao.